lo dicho por el señor Ogura, tomado como una caja de resonancia por una serie de opinólogos que no estuvieron presentes. Y sabemos por qué, ahora ya sabemos por qué entraron con silenciador. En este momento, de acuerdo a su lectura, ¿qué representa un partido como Perú Libre? Recodo en el camino. Ujú. O sea, ellos están siguiendo el libreto de Abimael Guzmán. Están haciendo el recodo por el camino en el cual, mira, Movadef, Conare Sutep. Y lo del Sutep no es una cosa de hoy, es una cosa que viene de la década del 60, ¿no? La toma de la educación. La educación en el Perú está tomada. Yo creo que hay que hacer una reforma de la educación en el Perú definitivamente, para que la historia se pueda escribir como realmente es. ¿Y quiénes son los que defienden el país? Por supuesto, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona llena de valor, llena de valentía, lo que sabe lo que es sufrir en manos de terroristas. ¿De quién podríamos estar hablando? Pues bueno, está con nosotros aquí en los estudios de Betel Radio, la voz que inspira, Luis Chang-Ching, ex congresista y ex rehén en la famosa operación Chavín de Huántar, que fue rescatado de la residencia del embajador de Japón a manos, por supuesto, de valientes comandos Chavín de Huántar, secuestrado por el grupo terrorista MRTA. Luis Chang-Ching con nosotros esta mañana. Estimado, muy buenos días. Dios lo bendiga. Muy buenos días. Dios te bendiga también. Qué gusto poder tenerlo por aquí. ¿Su primera vez en Betel? ¿Aquí? Sí, sí. ¿Cómo se ha sentido en el recibimiento? Perfecto, súper gentiles, cariñosos. Qué bueno. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Excongresista, estamos aquí muy deseosos de poder conocer detalles de lo que pasó realmente entre los meses de diciembre del 96 hacia abril del 97. Hemos estado haciéndole un seguimiento a lo largo de todo este año, en particular aquí en Betel Noticias, sobre el impacto que tuvieron grupos terroristas en la historia de nuestro país, más aún cuando se intenta levantar una serie de narrativas y discursos que buscan aminorar el impacto de los grupos terroristas que dañaron la institucionalidad del país. Señor Chang, ¿esto qué fue o qué representó exactamente para la historia de nuestro país? Bueno, en primer lugar, yo creo que ese 22 de abril del año 97, el Perú terminó una guerra contra el terrorismo. Pero es una guerra militar. Lo que logró el Perú es un triunfo respecto de la guerra militar. Creería que ese fin de la guerra militar empieza con la captura de Abimael Guzmán, porque Abimael Guzmán en el año 92 hace un gesto en la pantalla que todo el mundo lo ve y dice: lo que el pensamiento ha sido sembrado en la cabeza de su gente, eso no lo va a poder sacar nadie. Y él menciona algo: esto es un recodo en el camino. O sea que la lucha ya no será armada, pero la lucha continúa. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, el Perú gana la guerra, pero todavía no gana la guerra política. Esa guerra política es la que, años después, lleva a los comandos Chavín de Huántar a la justicia, los persiguen, les dicen que son pues prácticamente unos traidores con la patria, etcétera, ¿no? Que trataron de escribir una historia totalmente distinta. Betel. Pero hoy día estamos comenzando a dar una vuelta en ese péndulo del reloj, ¿no? Así es, señor. Y tal como lo vemos, bueno, estamos aquí en Betel Radio, la voz que inspira. Permítame leer un poco acerca de su presentación que tenemos aquí. Luis Chang-Ching es un excongresista peruano, ex rehén de la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima por parte del MRTA del 96 al 97. Él fue congresista de la República representando a la región de Lambayeque.
Su experiencia como rehén resalta en ser uno de aquellos que durante la crisis de la Embajada de Japón fue un evento que duró alrededor de 5 meses, culminó con la exitosa operación Chavín de Huántar y, por supuesto, está aquí para comentarnos resaltantes momentos de aquella situación. Y en particular, a mí me genera mucha curiosidad el hecho de saber cómo se vivió en la interna, señores congresistas, cómo se vivió adentro de la residencia del embajador de Japón cuando sale el 7 de marzo del 97 la portada del famoso diario La República con su señalamiento y confirmación: el túnel sí existe. ¿Qué generó, qué impacto hubo adentro de aquella embajada? En principio, la primera sorpresa que yo tengo es que esa versión del diario La República llegase tan temprano a la embajada. Ajá. Tan temprano, porque a golpe de 7 de la mañana, incluso minutos antes, una persona comienza a pasar a través del segundo piso y grita: lo han bajado a Gumucio, que era el embajador de Bolivia en el Perú. Y entonces escuchábamos ruido, ¿no? Y nos fuimos congregando alrededor de el hall de la escalera, en el segundo piso. Entonces yo me paro pegado al filo y veo a Jorge Gumucio parado contra la pared. Prácticamente debajo de la escalera y contra la pared habían hecho una especie de paredón lateral, al costado, ¿no? Pero frente a él habían 4 emerretistas, 2 de pie y 2 de cuclillas. Okay. Y entonces Serpa Cartolini grita: apunten. Y cuando grita apunten, en ese momento rastrían sus armas y lo apuntan. Wow. Y entonces, en esos son segundos. Muchas cosas pasan por la cabeza. Yo digo, ha llegado la hora. Tú recuerdas, ¿no? Tú recuerdas en el Evangelio, Jesús muchas veces decía: no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Sí, claro. Pues yo podría haber dicho que desde el 17 de diciembre hasta ese día, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero cuando ocurre esto, yo pienso y digo: wow, esta es una revelación. Ha llegado la hora. Perdón, disculpe, es congresista. O sea, quiere decir que desde diciembre del 96 hasta hasta el 7 de marzo del 97 no había vivido dentro de aquella residencia un momento de tensión tan fuerte a tal punto que usted diga: ok, este es mi último día. O sea, no es el día, ha llegado la hora. Wow. Así literal, la hora. Porque si bien habían otros eventos críticos que te los puedo contar cuando quieras, pero este instante es crucial, porque uno cambia y dice: ha llegado la hora. Y luego digo: ok, si ha llegado la hora y disparan, ¿por qué ocurrió? Es decir, ocurre que nosotros nos ponemos a cantar el himno nacional. Yo estoy parado en el borde y Serpa Cartolini escucha que nosotros cantamos el himno nacional. Todos a una sola voz. Yo pienso que fue el primero que cantó, pero en realidad cantamos todo en coro. Es como si hubiéramos tenido delante un director de orquesta y somos libres, todos a la vez. Todos al unísono. Todos a la vez. O sea, yo creo que en ese instante todos pensamos: ha llegado la hora. Y entonces Serpa Cartolini sube las escaleras, llega hasta el medio de la escalera, justo casi pasando la ventana, y me queda mirando a mí. Y me grita: ¿acaso yo no soy peruano? Y yo le respondo, porque se lo he comentado a Carlos Domínguez, general que era jefe de la DINCOTE años después, y le digo, y yo le respondo, porque soy yo el que le responde: ¿por qué no cantas? Porque si tú eres tan peruano como yo, si tú eres tan patriota como yo, si tú eres mi compatriota, canta mi himno, pues. Canta mi himno, canta. Y él no canta, se vuelve a bajar las escaleras y vuelve a decir: apunten, y apuntan. Nosotros seguimos cantando el himno nacional. Son momentos súper tensos, muy emotivos, Claro. muy emotivos. Es como cuando José Olaya coloca la cuchara en la taza de café, ¿no? En esta.
y ¡pum! En ese rato disparan. Claro. O sea, él da la orden de que disparen, pero en este momento él baja, se queda escuchando cómo nosotros cantamos el himno nacional y vuelve a subir la escalera por segunda vez y me vuelve a mirar y me vuelve a decir, ¿acaso yo no soy peruano? Y yo le vuelvo a decir, entonces canta. O sea, si eres tan machito que vas a disparar, canta, porque en mi opinión era, yo iba cantando el himno nacional y iba pensando, ¿no? Si dispara, va a disparar contra todos, va a entrar la gente de afuera, van a dispararle también a ellos, nos van a matar, pero también ellos van a morir. Porque entonces llegó mi hora y llegó tu hora. Entonces canta. Y él vuelve a bajar y no canta. Entonces agarra y dice, incluso suben otros terroristas al borde de la escalera y nos comienzan a apuntar. Entonces yo digo, si le disparan, inmediatamente, mira, segundos nos van a empezar a disparar a todos los demás. Eso no es que solamente le disparan a él, nos van a disparar a los demás. Entonces no canta. Y después dice firmes y lo suben a Jorge Gumucio al segundo piso. Años después yo le digo al general Domínguez, y por eso que lo menciono, porque es parte de esta historia de años después, cuando estábamos un día dando respaldo a los comandos, ahí mismo en la réplica, un 22 de abril, yo le digo, ¿te acuerdas de este detalle? Y él me dijo, ¿te acuerdas que no cantó? Y él me dice una cosa bien interesante, que yo lo vuelvo a repetir aquí. Me dice, porque su himno no es nuestro himno y porque tu bandera no es nuestra bandera. Entonces él dice, y eso es lo que explica después ya yo pensando, cuando sube este comando, Jáuregui, coge la bandera, la arranca y la bota. Pero tú ves una bandera medio rojiblanca, ¿no es cierto? Cualquiera se podría confundir. Es la bandera del Perú. Pero no es la bandera del Perú, porque su escudo no es el escudo peruano. ¿Me entiendes? Es el escudo del MRTA. Es una bandera muy parecida, pero con un escudo distinto. La bandera tiene en el medio su escudo de armas. Sí, claro. Y entonces el escudo de armas del MRTA no es nuestro escudo de armas. Por lo tanto, él puede ser peruano, nacido en el Perú como tú y como yo, pero no es patriota como tú y como yo. Por lo tanto, yo a Serpa Cartolini lo considero peruano, todo lo que quieras. Nació en el Perú como tú y como yo, pero no es mi compatriota. No canta mi himno, no es su bandera, no es mi bandera. Bien, señores congresistas, esto nos pone en vilo, sabiendo que pudieron los señores del diario La República quitarle la vida no a algunos de los rehenes, sino a todos en su totalidad, y por su ideología terrorista, estar dispuestos a morir ellos también. Ellos terminan muriendo, pero pudieron adelantar ese momento en un momento de tensión, en un momento de algidez mental, de presión, sabiendo que ustedes, en lugar de doblegarse, estaban dispuestos a morir cantando el himno nacional, el cual entona somos libres. Exacto. Y al punto que lo que tú dices es algo que lo pensamos en ese momento. Yo pensé y dije, si entran, disparan, la muerte no es inmediata, solo si te disparan en la cabeza o te disparan en el corazón, directo. Pero si no hay un espacio de tiempo, entonces yo dije, si entra un efectivo militar y, oye, este parece que está hablando. Se acerca a escuchar y escucharía, ¿qué está diciendo? Somos libres, seámoslo siempre. Y ante niegue su luces el sol, pero cantando. Porque sí, si nos hubieran disparado, sí hubiéramos muerto cantando el himno nacional. Wow. Ahora, yo creo que hay una diferencia sustantiva, ¿no? En la República de entonces y la República de hoy. Yo creo que hay una transformación de rojos a caviares. Ajá. Tú sabes cómo es el caviar, pues, ¿no? Sí. El caviar es rojo, pero come caviar. Por eso le llaman caviar, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que se han adormilado un poco y no estamos en la etapa del marxismo, leninismo, maoísmo. Ya. Yo creo que estamos en la etapa del gramscismo. Gramsci, que fue el fundador del Partido Comunista Italiano, ¿no? Y que escribe unos cuadernos en la cárcel, y así se llaman, cuadernos en la cárcel. Hace una diferencia muy, muy clara entre la superestructura y la infraestructura. ¿Por qué?
Porque el marxismo, leninismo, maoísmo, ese que quiere tomar el poder por las armas, quiere tomar la infraestructura productiva, los medios de producción y todo lo demás. ¿Para qué? Para que a partir de la infraestructura puedan subir a la superestructura, al pensamiento de la gente. Gramsci se da cuenta, bastante temprano, de la década del 20, hace 100 años, se da cuenta que el camino para llegar al cerebro de la gente no es la infraestructura, es la superestructura, que te estoy hablando de modelo marxista comunista, literal, la superestructura. Entonces dice, hay que tomar la forma de pensar de la gente. Cada vez que un militar que es limón se vuelve sandía, va ganando el gramscismo. Claro. Cada vez que un cura se vuelve rojo, va ganando el gramscismo. Cada vez que una universidad se convierte en la primera universidad caviar del Perú, va ganando el gramscismo, ¿no? Que tenga las mismas siglas, no importa, pero es la primera universidad caviar del Perú. Cada vez que un político se vuelve gramscista, caviar, cada vez que alguien toma esa forma de pensar, yo diría que va ganando espacio. Y la lucha de clases hoy ya no es rico contra pobre, es hombre contra mujer. Es, diríamos, los famosos géneros, y por eso viene la ideología de género, comienzan a tomar una serie de banderas como el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que haber lucha, confrontación. No puede haber progreso, tiene que haber destrucción, pero destrucción de la mente, destrucción de las personas, destrucción de la familia. Por eso atentan contra la familia y atentan contra la religión, ¿eh? La tuya y la mía. Claro que atentan sí. Contra la religión. Y de esta manera, señor excongresista, yo desde aquí quiero saludar a la congresista Milagros Aguayo, quien ha aprobado y ha estado detrás del proyecto de ley para fortalecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y trayéndose abajo esta degeneración del enfoque de género. Así que saludamos y ya tendremos momento de conversar con la congresista de la misma forma. Ahora, estamos aquí conversando con el ex congresista de la República, Luis Chang-Ching, que fue rehén por el grupo terrorista MRTA. Se levantan diferentes opiniones y en ese momento también, cuando se generó el rescate exitoso y respaldado, aplaudido por diferentes cuerpos militares a nivel mundial, se levantaron opinólogos y también periodistas, como fue el caso de César Hildebrand, que en medio de su gran diferencia con el presidente de turno, Alberto Fujimori, él saludó y dijo, esto es digno de reconocer, esta es una buena noticia que como peruanos nos debe alegrar. Pero también salieron opinólogos como Gustavo Gorriti, que más se empezó a preocupar por los caídos terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Así que hay una declaración que yo quisiera que usted la escuchemos todos y la comentemos para tomar las impresiones del señor Luis Chang-Ching. Entonces, el problema que hay ahí, el imperativo operativo que tenían los militares era el siguiente: si no había un éxito rápido en la acción, y se puede discutir si es que era necesario hacer la acción, como yo no estuve de acuerdo en la necesidad, yo hubiera preferido de que se negociara. Hay dos partes, perdóname, hay dos partes que son claramente distinguibles. La primera es la de la operación en sí, donde, por triste que sea, hay que reconocer que se dieron ciertos imperativos operacionales. Pero una pregunta... Otra cosa diferente, perdón, es si terminada esta operación, controlada la residencia, evacuados los rehenes, se capturó con vida, ya rendidos, ya impotentes, a emergentistas con vida y se los mató. Eso no es ningún imperativo operativo, eso es asesinato. Por supuesto. Y en ese caso, estamos de acuerdo. Y en ese caso, y para esos efectos, el Poder Judicial tiene, por supuesto, todo el derecho, toda la facultad de investigarlo. Sí, claro, le dice el periodista Jaime de Altaus, cuando luego de los testimonios de los comandos Chavín de Huántar, ellos tenían silenciadores. Los comandos habían entrado con sus armas con silenciadores. Los disparos que se escucharon en los exteriores fueron los disparos de los terroristas del MRTA. Por lo tanto, el hecho que hayan eliminado a todos los terroristas adentro no es ningún acto que merezca la más mínima investigación, respecto a mi opinión. Pero ¿qué impresión tiene después de haber escuchado esto del señor Gustavo Gorriti, entrevistado por Jaime de Altaus, señor Chang-Ching? Sí, claro. Pasado 28 años,
lo dicho por el señor Ogura, tomado como una caja de resonancia por una serie de opinólogos que no estuvieron presentes. Y sabemos por qué. Ahora ya sabemos por qué entraron con silenciador. Y lo que se ve, por ejemplo, en la película Chavín de Huántar, entran con silenciador para poderse diferenciar de los terroristas. Entonces, no es pues tan cierto de que no hubo respuesta. Pero después de 28 años de investigación, de seguimiento, de persecución, no ha sido posible comprobar esa, diríamos, denuncia, por llamarlo en cierto modo, ¿no? Y entonces, simplemente, la justicia tendrá que decir, no habiéndose podido comprobar, son inocentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, toda la narrativa que el señor Gorriti y otros comienzan a dar en favor de los terroristas no tiene ningún sustento frente a la justicia. Incluso, sabremos pues entonces que si hubiera sido así, darán cuenta a Dios. Y es que he venido por esa razón con mi camisa 100% blanca y mi corbata roja porque amo a mi Perú, amo a mi patria. Y si me hubiera tocado nacer de repente 10 años o 15 años antes, me hubiera ofrecido como voluntario para hacer un comando Chavín de Huántar. Qué momento más preciso, más oportuno para decir las cosas como son. No podemos andar con tibiezas. Y si por A alguien le incomoda aquello, bueno, tiene otras opciones. Desde aquí yo voy a ser frontal con asuntos que hay que llamar las cosas por su nombre. El terrorismo fue terrorismo con todas sus letras. Y, por supuesto, aquellas personas que resten importancia a aquello, más aún estando de cara a las elecciones del 2026, es digno de tomar atención para que los saquemos del espectro, que dejemos de evaluarlos. Ha mencionado aquí en nuestra conversación el excongresista y rehén en la operación Chavín de Huántar, orquestada por el grupo terrorista MRTA, nos ha mencionado que los rojos han evolucionado. Hoy hay una gran parte de lo que se le conoce como el caviarismo, pero en particular hay algunos partidos políticos, señor Chanchín, que ven a los grupos terroristas solamente como movimientos revolucionarios, que estaban descontentos con lo que pasaba en el país en ese momento y que cometieron atentados terroristas o acciones terroristas, pero en sí no son terroristas ellos. Por ejemplo, se ha escuchado ello acerca del señor Guido Bellido, actual congresista de la República, que ha sido uno de los propulsores de este comentario, que llegó al Congreso por el partido Perú Libre. En este momento, de acuerdo a su lectura, ¿qué representa un partido como Perú Libre? Recodo en el camino. Uh-huh. O sea, ellos están siguiendo el libreto de Abimael Guzmán. Están haciendo el recodo por el camino en el cual, mira, Movadef, Conare SUTEP. Y lo del SUTEP no es una cosa de hoy, es una cosa que viene de la década del 60, ¿no? La toma de la educación. La educación en el Perú está tomada. Yo creo que hay que hacer una reforma de la educación en el Perú, definitivamente, para que la historia se pueda escribir como realmente es. Porque si nosotros seguimos con esta historia mentirosa, estamos condenados a sufrir nuevamente el problema. Yo diría que el 28 de julio del año 2021, esa batalla la ganó el recodo en el camino. Porque nadie se pudo oponer a lo del Movadef, a del Conare SUTEP, a Castillo tomando el poder. Y si Castillo no hubiera sido, dentro de pocos minutos podré decir, el delincuente que ha sido. Porque mira... Porque hoy se lee su sentencia, pues. Sí. Porque hoy va a salir, pues. Yo no creería que lo culpen. Yo no creo. Sí, yo tampoco. ¿No? Entonces, tendré que esperar por los pocos minutos para decir el delincuente. Mira, de otras cosas no se le ha acusado todavía, pero del golpe, sí. ¿Me entiendes? Ese sí existe. Ese no es como el túnel, ¿no? Ese sí existe. Entonces yo diría que ese fue un recodo en el camino. Por eso es que hay que dar la batalla política. Bien. ¿Me entiendes? Bien, señores juristas, claro que sí. Y de manera particular, usted es un hombre de experiencias
Y qué importante que la juventud pueda conocer lo que realmente se vivió, no solamente desde el escenario externo, sino ustedes como personal secuestrado al borde de la muerte por manos de los terroristas. ¿Escribirá algún libro, señor Chanchín, sobre lo vivido? Todavía, Todavía no. todavía. ¿Y sabes por qué? A ver, yo quiero expresar algo que ocurrió hace casi 100 años. ¿Ya? 3 grandes pensadores Ujú. armaron la línea de pensamiento del Perú de los hoy 100 años. Uno de ellos es Víctor Andrés Belaúnde, Ujú. ¿ok? Con una obra que se llama Peruanismos, Peruanidad. Gracias, gracias, gracias. Sí. Pero ahí define claramente una forma de pensar el Perú. Y eso es 1/3 del electorado peruano. Hay otro tercio que lo hace Víctor Raúl Ayala Torre. Y eso ha durado 100 años. Y hay un tercer tercio que es José Carlos Mariátegui, ¿no? Los famosos 7 ensayos, ¿no? Y tú te das cuenta que eso viene hasta hoy. ¿Sabes lo que le está pasando al Perú? Dígame. Tenemos muchos políticos, pero tenemos pocos filósofos de la política. De acuerdo. O sea, pocas personas que sean capaces de pensar en lo que debería de ser el Perú de los próximos años. De los siguientes 100, ojalá tuviéramos gente lo suficientemente capaz de mirar el Perú de largo, 100 años, ¿no? Claro que sí. Y poder trazar líneas de un Perú realmente como lo que hicieron los grandes del Perú, ¿no? Que sea una potencia mundial. Claro que Que sí. podamos seguir adelante, que podamos seguir progresando, que podamos hacer que el Perú sea lo que está llamado a ser, porque ya lo fue. Ujú. Mira, hay que reescribir la historia del Perú. No fuimos una colonia, fuimos un virreinato. El virreinato del Perú fueron 2 virreinatos, el del México y el del Perú. Y el del Perú iba hasta la Argentina y se iba hasta el norte, casi Venezuela. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Y qué era Santiago de Chile? Una capitanía de puerto, Mm. ¿no? Y ¿sabes qué? Nos han hecho creer algo totalmente falso. Pero si tú te vas al arzobispado de Lima y miras el cuadro donde dice los reyes del Perú, Manco Cápac, Sinchi Roque, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, y comienzas a Atahualpa, ¿y quién es el que sigue? Te lo dejo en la incógnita para que tú preguntes quién es el que sigue. Para que vayas mandes a gente de todos los colegios a mirar eso. ¿Y sabes por qué? Bien. Porque los peruanos tuvimos como rey y aceptamos como rey al rey de España. Y la reina Isabel la Católica dijo que en estos reinos no debería haber esclavitud. ¿Y quiénes éramos? ¿Quiénes éramos en el Perú? Tiene que hacerse una reescritura de esa historia. Bien, señor Chanchín. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos seguros que Dios guardó la vida y la integridad de cada uno de los 72 rehenes allá en ese momento y que Dios los siga guardando. A ustedes también. Muchas gracias.